Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Fuera de la Tribu. Hoy nos acompaña quien tenía mucho tiempo que no nos acompañaba, nuestro productor de podcast y un gran colaborador nuestro y amigo de todos los niños. Víctor Suárez, bienvenido, amigo. No, si no me presentas como es, no. El NN. El NN Vic, nuevo Vic, para los que sepan. Un honor acompañar este gran podcast de gente sabia, conocedora, buena, como diría el presidente. Y muy agradecido con Héctor que me permitió el espacio. Bendito Dios. Iván. ¿Qué tal? Pues venimos a otra nueva edición. En la segunda ocasión de grabar este episodio. Y pues me dejó a representación de Gonzalo. Y espero estar a la altura de sus palabras. Saúl. Un gusto estar de nuevo aquí una semana más en el mejor podcast de México. Me dijeron el otro día, el número 1. Qué sorpresa, ¿no? Claro, Saúl, ¿y alguno dudas? Sí, pues es que hay mucho talento por acá. De acuerdo, pues miren, en la semana ocurrieron varias cuestiones que nos gustaría abordar desde la comunicación. Recordemos que este es un podcast de comunicación política y vemos aquí la cuestión política, todo lo que emerge en este ecosistema, pero desde la comunicación. Por lo tanto, iniciamos con el primer hito que me parece que debemos de tocarlo, que es el informe del presidente de la República, que a mí, para ser honesto, en lo particular me pareció un poco desangelado. Me pareció que lo que intenta hacer el presidente es, en este último año, es pues, tal cual el año de la nostalgia, es decir, de que se trató de posicionar el statement de primero los pobres, ¿no? De ahí en fuera, yo a reserva de la mejor opinión de ustedes, yo no me pareció un informe que haya causado alguna emoción más allá de la que pues a la propia 4T y a los propios morenistas le pueda causar, que diga el líder, pero de ahí en fuera, desangelado. ¿Quién quiere iniciar? Si me permiten, veo dos cosas, ¿no? En uno, como estudiosos y parte del oficio de la comunicación, la parte de las narrativas de los medios de comunicación. Antes el presidente rendía su informe y los medios de comunicación se abocaban a él, ¿no? En este momento no sucede así porque hay un distanciamiento de parte de los medios hegemónicos hacia el gobierno, en concreto hacia el presidente, y desde ahí no hay como una cobertura a la que estábamos acostumbrados anteriormente. Ya no hay esta curiosidad de que el primer informe, el segundo informe, luego de la pandemia y demás, ¿no? Ya el quinto, pues, bueno. Pero me parece que en un país donde el presidente tiene un 60% de aprobación, el informe sí penetra a quien es de su interés. Por primera vez en la historia de México sale de la Ciudad de México el informe. Habitualmente lo había estado rindiendo en el Palacio Nacional. En esta ocasión se va a Campeche a rendirlo. Eso me parece a mí algo digno de resaltar. Que por cierto es la primera vez que sucede que un informe se da fuera de donde se concentran los tres poderes públicos del Estado mexicano. Se dio en Campeche en esta ocasión. Sí, y fue para dar el banderazo de las pruebas del Tren Maya, ¿no? Simbólico en ese sentido y quizá, creo yo, lo más destacable del informe. A las que, por cierto, fue Enrique Alfaro. Sí, y el vicepresidente ejecutivo de Televisa, pura personalidad de poder, la verdad. Y yo coincido con Carlos en términos de que no fue un informe muy emocionante. Incluso me sorprendió el final, porque al final el presidente dice un mensaje algo así como oligarquía no, democracia sí, y hace ahí un juego de palabras con el que termina, pero no termina con intensidad y solo hace ese juego de palabras y como que se retira. Fue un cierre atípico para los que él está acostumbrado, ¿no? Más enérgicos y demás. Pero me parece que también tiene que ver con el hecho de que, bueno, es el informe de su quinto año, más no es su quinto informe, ¿no? Ya lleva muchos informes, cada que se cumple un año de
de la victoria del 1 de julio del 2018 da un informe. Las mañaneras propiamente son un ejercicio diario de cobertura a las declaraciones del presidente. Entonces, después de tanto hablar, digamos, por eso creo lo más relevante de este hecho tiene que ver con el simbolismo de trasladar el informe a Campeche y de iniciar las pruebas del Tren Maya posterior al informe, ¿no? Correcto. Porque creo que sí manda el mensaje de cierre y manda un mensaje de victoria, porque creo que el Tren Maya podrá ser recordado como la obra insignia de la gestión del presidente López Obrador, y ha tenido de oposición ese proyecto por ecologistas, a través de los tribunales y demás. Le ha costado mucho al presidente sacar esa promesa y parece que al final se le va a hacer. Se le va a conceder. Y sobre todo yo también quiero comentar en esta parte que ya se ve incluso al presidente en sus esfuerzos por aparecer en medios o pues de tener esta presencia mediática. Creo que ya le está cediendo también más al proceso interno de Morena. Bueno, no sé si me adelante en los temas que tenemos el día de hoy, pero pues ya también lo vimos el día de ayer como pues con el bastón presidencial ya le daba también esta fuerza mediática. Otro símbolo, Sí. como el que mencionamos, de Claro. moverse a Campeche, y por supuesto lo del bastón de mando es otro símbolo muy fuerte. Claro, y sobre todo pues reafirmar que el presidente ya está ejerciendo un esfuerzo por pasar los esfuerzos comunicacionales a otra persona o a otro fenómeno y no meramente enfocándose a él. Sí, coincido. Lo que sí hay que destacar es que hay datos en el informe. Sí hay cosas muy relevantes que hay que incluso aplaudir. Por ahí el presidente suelta una cifra que a mí en lo personal me impactó del costo de su gobierno, que ha sido 6 veces menor que los gobiernos anteriores. Me parece que el actual nos cuesta como mexicanos solamente 600 millones. Creo que cuesta más, pero el dato público que él da es este. Y en eso quisiera recalcar algo nuevamente en cuanto a las dinámicas de los medios. La información ahí está, los datos son relevantes, los datos son benéficos para el país. Sin embargo, los medios están abocados en no comunicar, como decía algún presidente del cual no quiero nombrar, lo bueno, Échale. lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. ¿Quién es ese presidente? El presidente más guapo de México, de la historia de México. Ponle un emoticón, por favor, Chanes, de Enrique Peña Nieto cuando saques el short Pero me parece... del nuevo Vic. Me parece que los datos ahí están, ¿no? Sin embargo, también algo que yo veo en términos de comunicación es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido tan consistente en su estrategia de plan de gobierno, en su plan de nación, que cada año nos informa lo mismo, simplemente es como una actualización de cómo fueron creciendo los programas de apoyo. Pero no alcanzamos a ver cosas nuevas como lo podríamos ver en otros gobiernos, porque la agenda del presidente es una agenda Consistente. social y consistente, ¿no? Entonces eso sí habría que dejarlo muy, muy en claro, ¿no? Las dinámicas de los medios sí se están oponiendo al presidente en cuanto a su informe de gobierno, y lo pudimos palpar. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, pasando a un tema, ya mencionamos lo del bastón, insisto, es un tema muy simbólico, es un tema poderoso en términos de comunicación, no solamente porque es el bastón de mando que le dio ¿quién, Saúl? Pues los pueblos indígenas al presidente López Obrador cuando Nada inició más su y nada gestión. menos, ¿no? Sí. Nada más y nada menos. Entonces, el hecho de entregárselo a una mujer en una semana donde ocurrieron ¿qué hechos en materia de género? La despenalización del aborto. Y es una semana relevante en esos términos, ¿no? Primero, justo, la despenalización del aborto a nivel nacional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otra, pues creo que el hecho de la elección de Claudia Sheinbaum como la virtual candidata de Morena hacia el 2024 deja cerrada la llave a que
en 2024 vamos a tener a la primera mujer presidenta de México, ¿no? Justo tras 70 años de que pues, ya tienen pues derecho al voto, y me parece que suena como muchos años, pero pensándolo en tierra, lo cierto es que algunas de nuestras abuelas eran niñas cuando no podían imaginar la posibilidad de votar, ¿no? O sea, de ser consideradas sujetos de derecho. Y entonces el hecho de que vayamos a tener a la primera mujer presidenta, de que, y no solo eso, de que la disputa del 2024 vaya a ser entre las dos primeras fuerzas políticas, ambas sean dirigidas por mujeres, es muy poderoso en términos simbólicos, y no solo en términos simbólicos, sino también reales del ejercicio del poder, porque lo cierto es que la forma de hacer política en México es violenta, es corporativa, es patriarcal. Entonces, las mujeres, más allá de que digamos, su estancia en un espacio de gobierno no garantiza una agenda feminista, garantiza solamente el hecho de que hay una mujer ahí, ¿no? Pero que haya mujeres ahí implica que como su formación y su experiencia de vida en la política es distinta, creo que vamos a tener campañas diferentes, más respetuosas, creo yo, menos estridentes. ¿Cómo ves, Vic? Sí, completamente de acuerdo. Ya lo platicábamos con el equipo. Había habido otros ejercicios anteriores de elecciones por la presidencia donde había mujeres contendiendo. En el caso concreto recuerdo a Josefina Vázquez Mota, y que fueron muy denigradas, ¿no? Ellas como candidatas no tuvieron el apoyo de sus partidos, las dejaron abajo en cierto sentido. Y en esta ocasión vamos a ver un viraje en la campaña por la presidencia, vamos a ver una agenda distinta desde los temas que se proponen, vamos a ver, como ya lo decía Saúl, esperamos una campaña más respetuosa, unos debates donde las descalificaciones no sean el centro del debate, sino que haya propuestas, que haya argumentación, ¿no? Y eso lo puede abrir la puerta el hecho de que haya mujeres contendiendo. Y un dato que hace un momento se mencionó en esta mesa, antes de que iniciáramos este podcast, que estaremos ante un panorama donde en México es muy probable que vaya a haber una presidenta antes que en Estados Unidos. Y eso es un dato relevante, es un dato importante. Sí, porque parece que culturalmente hemos entendido a Estados Unidos como una democracia muy consolidada, ¿no? O sea, al final de cuentas, me parece que, por ejemplo, la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de Estados Unidos también fue histórica en esos términos, ¿no? Porque nunca se había tenido una vicepresidenta en el Senado. Entonces, creo que el mensaje que se da acá desde México sí da cuenta de una cultura democrática distinta. Desde el nombramiento de la que fue exsecretaria de Educación, se me fue su nombre. ¿Vázquez Mota? No. ¿Con quién? La joven de Morena. Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde. Secretaria del Trabajo. La secretaria del Trabajo. Y ahora secretaria de Gobernación. Desde ese nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, me parece que en la historia de México es la primera secretaria de Gobernación más joven en la historia del país. Y creo que son hitos que son, pues tal cual, el sello del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es importante. Sí, el país mismo está teniendo un viraje hacia una nueva cultura política en el que las mujeres tienen total apertura. Ya lo comentábamos también en esta mesa. La portada de hoy del Reforma me parece que muestra la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión importantes. ¿Qué decía la portada? Bueno, es un gráfico donde aparecen desde luego Claudia y Xóchitl como contendientes, pero también está
la representación de una presidenta en el Senado, una presidenta de la mesa directiva, presidenta de mesa directiva en Cámara de Diputados, la presidencia del INE, en el INAI también hay mujer, Norma Piña en la Corte, en el Banco de México, o sea, las mujeres están ganando terreno importante y eso simple y sencillamente es un fenómeno que hay que reconocer porque ha sido una lucha de años por la libertad de las mujeres de participar en condiciones de equidad. Ya la paridad poco a poco se va desdibujando como una cuestión nada más de discurso, sino una cuestión de hechos. Ya hay el 50% en las legislaturas. Estados relevantes de la República ya son gobernados por mujeres. Estamos a días de la toma de protesta en el Estado de México, de Delfina, un estado que por años había sido gobernado por el PRI y por hombres, y ahora hay una transición de partido y una transición de género también en el gobierno. Eso es importantísimo y hay que estar presentes y atentos al caso, ¿no? Una vez que se instale una presidencia de mujer, ¿qué va a pasar con los colectivos feministas, no? También se tendrán que abrir nuevas agendas y nuevas discusiones en torno a estas luchas que quedan pendientes. Ya lo dijimos, se despenaliza el aborto. Porque ya se rompió el pacto. O sea, si llega una presidenta, pues ya se rompe el pacto. Totalmente. ¿Y para dónde se hace una mujer presidenta? Cuando los colectivos feministas estén ahí llamando la atención del gobierno y pidiendo la intervención en ciertos casos muy específicos, ¿no? Sí. Una mujer presidenta no podrá hacer oídos sordos, ¿no? Sí, hay que estar muy pendientes de eso. Tienen que matizar el discurso, el feminismo radical o el feminismo como tal. Tiene que matizar el discurso porque ya no va a haber un presidente, un hombre. Se va a quitar esa lógica de decir que es un presidente hombre, pero no creo que lo tengan que matizar, porque pues, el discurso a final de cuentas es igualdad de condiciones, erradicación de las violencias. Contra el Estado, sí. Contra el Estado mexicano. Sí, tendrá que haber un cambio de paradigma lógico de todas las personas del país. Sí, es correcto. Creo que, nada más apuntar, creo que una particularidad del hecho de que las dos principales fuerzas políticas que se disputarán en el 2024 estén lideradas por mujeres orillará a que quizá el debate en términos de qué proyecto representa más a las agendas de las mujeres puede quedar en segundo plano y entonces sí tener discusiones más amplias en cuanto a qué representan ambos proyectos políticos. Pero creo que lo que sí será interesante en términos de la relación de una presidenta o de la cultura de la presidencia, digamos, comandada por una mujer con la base de las mujeres, es primero entender que justo los feminismos son diversos, ¿no? O sea, hay feminismos excluyentes, transincluyentes, hay feminismos incluso de derecha, ¿no? O sea, el propio, creo que hay en este momento una falta de acuerdos entre qué es lo más importante, ¿no? Para algunas, lo más importante son de pronto estas conquistas en términos de derechos. Por ejemplo, que ya se acerca un poco más, ¿no? El del aborto legal y seguro con la despenalización. Pero también hay otras feministas que francamente no están de acuerdo con el aborto, ¿no? O sea, y que creen que esto es un paso adelante para alquilar vientres y eso abre muchos otros tipos de discusiones. Entonces creo que algo que será interesante es ver para dónde se inclina Xochitl y para dónde se inclina Claudia y también cómo las bases de las mujeres terminarán tomando partido, porque sí, ciertamente hay desacuerdos entre los movimientos sociales y el feminismo es muestra de ello. Y como síntesis me gustaría comentar que algo que ha hecho mejor que el pasado, el movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador y que ahorita lo cedió a Claudia Sheinbaum, ha sido esta lectura de el sentimiento del pueblo, de los mexicanos, de quienes votan y de quienes salen a la calle y movilizan causas.
y considero que su comunicación la ha sabido escuchar mejor, no completamente, que otros proyectos políticos al que estábamos acostumbrados en el país. Pues ejemplo de ello ha sido pues impulsar candidaturas, impulsar estos espacios conquistados por mujeres. Sí. Y sobre todo también es paradójico. Sí, y sobre todo también el lema de primero los pobres, que lo estableció nuevamente en su 5º informe. Sí, coincido. Y comentaba que es paradójico porque recordemos que el presidente tuvo una crisis importante en principios de su sexenio, por el tema de que no le dio cabida a una agenda de género importante, y se le vino encima varios grupos de feministas, ¿no? Que le cercaron Palacio, ¿no? Y si no mal recuerdo, creo que pusieron la leyenda de rompa el pacto o algo así, ¿no? O sea, es paradójico que todo esto que estamos hablando se esté rompiendo en un gobierno que inició así y está terminando y concluyendo de otra forma. Pero bueno, si les parece, ponemos otro tema sobre la mesa que converge en 3 vías. Uno es que Colosio dijo que tal cual se descartó, que no quiere dividir la oposición. Otro tema sería que converge en lo mismo, pero de otro partido, lo de Morena, la decisión de Marcelo Ebrard, que no la conoceremos hasta el lunes. Y por supuesto, pues tal cual el ungimiento de Claudia como la nueva abanderada, coordinadora de la 4ª transformación. Sí, Colosio esta semana básicamente dice: yo ya no voy por la presidencia, pero nunca lo dijo de manera tan enfática como hasta hoy, sí, o al menos de forma pública. Y según la prensa, esta posición de rechazar la candidatura por la presidencia ya se le había avisado a Dante Delgado desde hace un año. Y Dante Delgado lo que ha hecho recientemente para pues calcular cómo puede hacer crecer su fuerza política del 24 a posterior ha sido, pues bueno, nosotros quizá no somos la fuerza política más grande, pero somos la única que puede ganar, ¿no? Porque nuestros candidatos son los mejor posicionados, o nuestros posibles candidatos, entre ellos, el primero, pues sí, Colosio, ¿no? Entonces, como que Colosio le hace el favor a Dante de no contradecirlo a través de un año en el que él alardea para vender caro el apoyo de MC a otra fuerza política o a otros posibles candidatos, como lo podría hacer Marcelo Ebrard, ¿no? No le han cerrado la puerta. Sabina Berman le preguntaba a Dante Delgado hace 15 días que si Marcelo Ebrard podía ser candidato de Movimiento Ciudadano, y él dijo que no lo descartaba, ¿no? Hoy Movimiento Ciudadano es la única fuerza política a la que le falta candidato, entonces creo que podría pasar cualquier cosa de aquí al lunes. Y sobre todo que a buena hora sale Colosio, aprovechando todo este empuje mediático y que le traían las encuestas de posicionar su nombre, de posicionar la marca, más de lo que ya estaba, y pues a buena hora decide retirarse, ¿no? Me refiero en tiempos de que transcurre, no sé, un año de hablar de la sucesión presidencial, y que apenas, pues, mi nombre ya está en todos lados, ahora ya me retiro. Muy interesante todo lo que está pasando en Movimiento Ciudadano, cómo movió las fichas estos movimientos en Morena. Por ejemplo, hay quienes están diciendo al interior del partido que la candidatura debe emanar de las filas emesistas, pero al mismo tiempo no le cierran la puerta a Marcelo Ebrard, y vemos a Samuel García que pues no encanta, pero gana campañas. Dante Delgado sigue muy echado para adelante en ir solo, el frente diciéndole a Movimiento Ciudadano que se alíen con él, no han cerrado las puertas todavía. Es un periodo de mucha incertidumbre, y creo que quien más tiene claras las cosas es Movimiento Ciudadano, hoy por hoy. Quien sabe cuál es el destino como partido es el mismo Dante Delgado. Me parece que no se va a mover de ahí,
Él irá solo en el 2024, no tendrá alianza, y yo veo muy complicado que Marcelo Ebrard se vaya para Movimiento Ciudadano, tal cual. Yo coincido, yo creo que lo que mejor pudiera hacer Marcelo Ebrard sería convertirse en el próximo secretario de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum, para entonces poderse retirar de la política, incluso siendo candidato presidencial en 2030, consolidar su bagaje político, su experiencia política que tiene y que ha construido, en lugar de irse a un partido donde lo único que haría sería hacerle, literal, el caldo gordo a quien ya está a pocos años de retirarse de la política, que es Dante Delgado. Sí es una persona que ha hecho un partido político que ha enriquecido la democracia en el país, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Pero creo que Marcelo sí tiene una gran oportunidad de hacer un mejor papel, un muy buen papel, como lo hizo como canciller, ahora como secretario de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Desde ahí posicionarse, o incluso ser el coordinador de la Cámara de Senadores, ¿no? Digo, de la fracción parlamentaria de Morena. Me parece que tiene más que ganar quedándose que yéndose. Ese es mi punto de vista. Ahora, respecto a Colosio, coincido con lo que se ha comentado. Colosio es una persona que sabe muy bien que no son sus tiempos, que sabe muy bien que dejó hablar y dejó que lo pusieran en la palestra, porque pues yo creo que a qué político no le gusta sentirse o que hablen de él en una palestra para una candidatura, y máxime la presidencial. Sin embargo, creo que él sabe muy bien que no son sus tiempos, y también está viendo que pues la salida de Dante es, si no inminente, sí por lo menos yo dudo que llegue tan fortalecido como está ahora para el 2030. Esa es mi percepción. Sí, totalmente. O sea, no, los movimientos emergentes dentro del Movimiento Ciudadano, yo creo que ya no le van a dar batalla a Dante. Esta declaración de Agustín Basabe, por ejemplo, del gabinete de Colosio, que termina por no ser una cadena de reacciones, ni en Jalisco ni en... Pero un poco descafeinada, ¿no? Sí. O sea, me pareció un muy buen saque, o sea, me pareció un intento de un buen saque, pero descafeinado. Sí, lo que dijo Agustín Basabe básicamente es que el MC tenía que llegar a un acuerdo con el Frente para que MC compitiera con Xóchitl, para ver en una alianza de ambos cómo se arreglaban, ¿no? A quién quedaba como candidato, pero entonces llega tardío porque, a ver, pues ya hubo todo un proceso en el que se organizaron 3 partidos, hicieron un mini ahí para desahogar a 23 aspirantes a ser candidatos del frente opositor, para que al final quedara una, y entonces ahí va ahora sí Movimiento Ciudadano a proponer cómo pueden organizarse. Lo cierto es que el mensaje quizá no estaba tan equivocado, pero en tiempos iba muy tarde. Sí. Yo quisiera regresarme un poquito porque me quedé pensando en esto. Marcelo Ebrard, después de toda esta rabieta que está haciendo, que ya lo comentaba hace un momento fuera del programa, me parece, encuentro sentido en que él ya se ha hecho a un lado en otras ocasiones para ceder su lugar a la presidencia, y pensó que ya le tocaba en este momento, pero después de esta rabieta ya ha anunciado que el lunes va a hacer público su destino político, y en dado caso de que se quede en Morena, será muy interesante escuchar cuál será su planteamiento, cuál será su discurso, su línea discursiva, del por qué sí se queda, y cuál será también los pasos a seguir dentro del partido, ¿no? Correcto. Y si se sale, pues ya nos dejó ver por dónde va la línea discursiva del por qué se va, ¿no? Bueno, una de esas puede proponer una nueva corriente morenista dentro de Morena. Sí, y Marcelo me parece es experto en exilios, ¿no? Él ya se vivió una muy buena temporada en París, cuando termina su periodo en Ciudad de México. Le gusta el exilio, y bien, hay que decirlo, bien quedó en un segundo lugar en Morena. Hoy por hoy, para el 2030, Marcelo sería la ficha natural de Morena, en tanto no se fortalezca otro perfil. Y me parece que la salida de López Obrador
viene a debilitar al partido en el poder, habrá desgaste y de cara al 2030, si Marcelo decide quedarse en el partido y se conserva como se ha conservado hasta hace unos días del berrinche, creo que tiene muy amplias posibilidades de sí competir. Y él está todavía en años de aguantarse un sexenio sin ningún problema y puede llegar siendo un hombre más maduro en todos los sentidos. Le puede ir bien si se queda. Sí, coincido. A mí me parece que sería el mejor escenario. Totalmente. Quedarse. Ahora, hay otro tema que me parece que tenemos que abordar también, que ya lo había mencionado y que no se abordó porque le dimos mucho auge al tema de Marcelo y Colosio. Pues ya, es Claudia. Es Claudia. ¿Se sabía? Sí, Se pero dijo. ojo, se sabía porque pues todas las encuestas siempre la han posicionado desde hace meses como la favorita de la gente para ser candidata a presidenta. Que a mí me parecen machistas y muy equivocados los comentarios que reducen tanto a Sheinbaum como a Xochitl Gálvez en términos de a Claudia Sheinbaum la puso AMLO donde está. Es violencia política. Sí, por supuesto. Y a Xochitl Gálvez la puso Claudio X González a donde está, ¿no? Es violencia política en razón de género. Lo cierto es que podemos dudar de los dos procesos podemos dudar de los dos procesos de elección de estas dos fuerzas políticas, pero lo cierto es que las encuestas bajo las cuales se determinó que Xochitl sería candidata fueron encuestas de aplicación nacional con, digamos, dirigidas por empresas profesionales dedicadas a eso. Ni se diga la de Morena, 5 encuestadoras, la oficial de Morena, algunas encuestas de espejo, siempre observadas por representantes. O sea, lo cierto es que en términos de, digamos, metodológicos, de rigor estadístico, esto fue una victoria de el clamor popular. O sea, Claudia Sheinbaum era la favorita de AMLO, pero también era la favorita de la gente. Y Xochitl Gálvez vivió un boom que le permitió ¿Estar en donde está? que le permitió capitalizar una imagen que al final la posicionó por encima de los otros candidatos, y fue a través de una encuesta, fue a través de tocar casa por casa y preguntarle a la gente qué candidato prefería, y al final fueron ellas dos, ¿no? Yo lo que espero, y de verdad sí lo espero, por el bien de la comunicación política, espero que el debate en las campañas sea de más nivel, de ideas, de propuestas, y no nada más de señalamiento de que atrás de ti está Claudio X González y atrás de ti está Andrés. Si lo mantienen sobre esa línea, en términos de comunicación política, me parece que se va a quedar muy corto, ¿no? Sí, han mostrado ambas, tanto Claudia como Xochitl, una falta de articulación que bien tiene Beatriz Paredes, por ejemplo. Entonces ahí mi temor es que al momento de debatir haya una falta de ideas, de las propuestas. Desde luego habrá bastantes propuestas, ¿no? Pero los planteamientos... Sí, pues aquí se ha dicho, incluso Gonzalo mencionó que para él Xochitl es de papel, ahorita, ¿no? Y sigue siendo de papel, y es justamente por yo visto de eso, güey. No coincido del todo. Sí coincido en que a veces es medio simplona, pero creo que no es de papel, es decir, yo sí espero un poquito más de ella, ¿no? De Claudia espero que continúe con el mismo discurso, ¿no? de Morena, que me parece que es un discurso potente y es un discurso que como bien dice Saúl, hace énfasis con el pueblo, ¿no? Sí, la neta. Pero también hay que decirlo, insisto, se tiene que elevar el nivel, porque ahí no nos podemos quedar, ¿vale? Sí, no cabe duda que ambas candidaturas, bueno, ambas coordinaciones de proyectos políticos se ganaron en la calle. Si quieres entender lo que está pasando en el país, sal a la calle y escucha conversaciones y escucha quiénes conocen a quién, y creo que la gente sí tomó por decidir a quienes conocen y a quienes quieren impulsar en estos nuevos proyectos. También
coincido en que Xóchitl a lo mejor le falta fortalecer este discurso, bueno, su discurso, crear uno, porque en realidad no está plasmando su idea de país, nada más está conectando y a su forma, le diría yo más bien mercadológica, y pues haría falta agregarle a su estrategia de comunicación este discurso con idea clara y con proyecto de nación. Lo tienen su competencia. Coincido. Pues miren, aún queda mucho camino por ver, mucha comunicación política por analizar, y pues si les parece, lo dejamos hasta aquí este episodio, ¿no? Considero que lo que debemos de hacer es esperar a ver qué sucede con Marcelo Ebrard, ¿no? Este lunes, y ya lo estaremos debatiendo aquí. Y también otro caso que también me gustaría abordar de manera muy rápida es que Indira Kempes o Campes, Kempis, senadora Kempis. por Ninguna de Nuevo las León de Movimiento Ciudadano. pues dijo tal cual, ¿no? Que ya que el Movimiento Ciudadano debe elegir a alguien dentro del Movimiento Ciudadano. Sí. Es decir, le cerró la puerta en la cara a Marcelo, ¿no? Y es la única mujer en MC que ha levantado la mano. Eso Sí, es porque la senadora Patricia Mercado se bajó. Ella era postulada por Dante Delgado y ella misma dijo que quiere continuar con su trabajo en el Senado. Mientras tanto, Indira dice que ella sí va por la grande, lo cual sería muy interesante porque tendríamos una elección de 3 mujeres. correcto. Y ella, a lo poco que la he seguido, se ve que es muy entrona y pues se pondría muy bueno. Oigan, ¿quién cree que no se quiere quedar con las ganas de participar en este podcast? Es muy... Es un misterio. Sí. Hola. Sí, adivinaron. Pensaron que se iban a librar de mí hoy, pero nada más me gustaría hacer un comentario sobre... Si quieres me muevo, Héctor. Un poquito, Víctor, gracias. Sobre el tema de Marcelo, a mí me parece que esta es la última oportunidad de Marcelo de lograr ser candidato, porque en 2030 debemos de ver cómo se están manejando todo el tema de las redes y todo el tema del este cambio generacional en los puestos políticos, y a mí me parece que de aquí a 6 años ya no le da a Marcelo. Esta es su única oportunidad y por eso este planteamiento de que el lunes va a tomar una decisión súper importante sobre su carrera política. Lo que pasa es que tú quieres que se vaya al Movimiento Ciudadano, dilo. No, o sea, él está en su completa autonomía para decidir qué es lo que quiere hacer, pero si en 6 años ya no le da. O sea, en 6 años... el mejor tiktokero político de México. Así es, por eso. Pero si no le da, si no se postula en este momento... Si no le dio, no le va a dar. Si no le dio con Morena... El agua moja. No le va a dar en 2030. En 2030 vamos a tener candidatos más jóvenes y me atrevería a apostar que menos de 60 años para la presidencia. De mí se van a acordar. Bueno, Es pues no todo, se aguantó cambio las fuera. ganas. No se aguantó las ganas, Héctor. ¿No? Héctor el pitonizo. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias, quejas, Un like. reclamaciones, Un like. un like y compartan, diría mi hija. No sé qué influencer dice eso, o youtuber. ¿Todas? Dice Charlie. Compartan, my friend. Compartan, my friend. Pero ¿por qué vienen Bye, de Morena? ¿Por qué vienen de Morena? No. de ¿Este ninguna podcast Porque fue es patrocinado? un honor- Ay, ¿qué dijeron? ¿Es un honor estar con Obrador o qué? forma. Porque es un honor dialogar. Eso Sí, lo dijiste claro. tú. El diálogo. El diálogo hace la diferencia, no es cierto. Tómeselo en serio la comunicación hace la diferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Charles, por estar ahí en los controles de la producción, sustituyendo a nuestro nuevo Vic. Gracias, Saúl. Gracias, Iván. Eso fue de la tribu. Muchas gracias a todos.